Muy bien, tengan buenas tardes. La última clase vimos ya el concepto de aromaticidad, ¿cierto? Ahí vimos que la aromaticidad en sí es una propiedad que poseen ciertos compuestos, ¿ya? Que tienen la capacidad de acomodar sus electrones en orbitales moleculares enlazantes de baja energía, ¿cierto? Esto fue lo que llegamos a definir como aromaticidad. Vimos además unas condiciones que se tienen que cumplir para determinar a partir de la estructura si un determinado compuesto es aromático, antiaromático o es simplemente no aromático, o sea, un alqueno, ¿ya? Ahora vamos a ver de que la aromaticidad no es una propiedad exclusiva de las moléculas, también los iones pueden presentar aromaticidad. Tampoco es exclusiva de compuestos con carbono e hidrógeno. También hay compuestos aromáticos que poseen heteroátomos, ¿ya? Recuerden ustedes que un heteroátomo es todo átomo diferente de carbono e hidrógeno. Por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, ¿no? Todos estos en química orgánica se denominan heteroátomos. Voy a compartir la pantalla. Vamos a empezar con la aromaticidad de iones. Bien, cuando nosotros llevamos a cabo reacciones químicas, durante estas reacciones se forman especies químicas intermedias, ¿no? Que se llaman intermediarios de reacción. Algunos son radicales libres, cuando hay un mecanismo radicalario, por ejemplo. Otros son carbenos, ¿ya? Pero también los hay iones. Y entre los iones tenemos a los carbocationes y a los carbaniones. Cuando la especie química esta es cíclica, ¿ya? Es posible que ese carbocatión o el carbanión presente esta propiedad, aromaticidad, es decir, es posible que sea aromático. Si se da esa situación, entonces ese ion es excepcionalmente más estable que uno similar que no posea esta propiedad, ¿ya? Entonces vamos a analizar a estos compuestos, no compuestos, perdón, a estos iones, algunos de ellos que son bastante comunes. Por ejemplo, el anión ciclopentadienilo, que como ven ustedes es un ciclopentadieno, ¿ya? Que ha perdido un par de electrones, perdón, que ha perdido un protón. Voy a poner el puntero. Se ha ido, fíjense, se va el protón del ciclopentadieno y me queda sus dos electrones. Por lo tanto, queda un anión ciclopentadienilo. Cuando nosotros vemos en el ciclopentadieno, vemos que estos carbonos, tienen hibridación sp2. Pero este de aquí tiene hibridación sp3, ¿ya? Cuando el protón abandona el sistema, deja sus electrones, en un compuesto de cadena abierta, esos electrones quedan ocupando un orbital híbrido sp3, ¿ya? Y están estables como cualquier otro anión. Sin embargo, en un ciclo como este, si se da la posibilidad de una rehibridación y que ese nuevo híbrido ya le proporcione además la propiedad de aromaticidad, entonces se formará un anión más estable. Se rehibridará, dará lugar a la rehibridación propiamente, estará favorecida. Entonces, fíjense, si él pierde los electrones, queda un sp3 ahí, pero si se rehibrida, este carbono aquí, imaginémoslo por un momento, sp2, ¿ya? Si es sp2, es plano, todos son sp2, hay dobles enlaces conjugados, y entonces
estos dos electrones que ven aquí quedarían ocupando un orbital p, porque los orbitales sp2 estarían ocupados aquí con el hidrógeno, con este carbono y con este carbono. Nos quedaría simplemente el orbital p. Y el orbital p estaría lleno con los dos electrones. Por lo tanto, tendríamos 2, 4 y 2, 6 electrones pi. Un electrón pi, recuerden, siempre estará en un orbital p, ¿ya? Entonces, si hay 6 electrones pi y se cumplen las 3 primeras condiciones, que hayan dobles enlaces conjugados, que tengan hibridación sp2, que la molécula sea plana, entonces estos 6 electrones pi satisfacen la regla de Huckel de que el número de electrones pi es igual a 4n más 2, donde en este caso n es igual a 1, ¿ya? Por tanto, este anión, no es un catión, es un anión, este anión es aromático. El hecho de que sea aromático no quiere decir que es una fracción molecular muy estable, que puedo yo ir al laboratorio y decir, quiero que me den anión ciclopentadienilo. No, no. Esto quiere decir que tiene una vida media mayor que uno no aromático, o sea, mayor que uno que es simplemente alqueno, ¿ya? Eso quiere decir. Si la vida media de uno de cadena abierta es de, por ejemplo, millonésimas de segundo, uno como el anión ciclopentadienilo, podría tener una vida media de milésimas de segundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso nos está mostrando que es muchísimo más estable que el otro. Y esa estabilidad es debida a esta propiedad, a la aromaticidad. Pero no solamente eso, sino que además, el hecho de que se pueda formar este anión bastante estable, ya nos muestra de que este ciclopentadieno, ya, en realidad tiene nomás un comportamiento ácido. Tiene una acidez comparable a la de un alcohol. Fíjense el pK que tiene, 16. El etanol está en 16, su pK. ¿Ah? Y aquí no hay función OH. Y eso es debido precisamente a la presencia de estos electrones pi de aquí. Y debido a que está favorecido o favorecida la desprotonación hacia la derecha porque forma un anión más estable que es el anión ciclopentadienilo. ¿Ya? Entonces vean ustedes cuán importante es la aromaticidad que me puede determinar reacciones. Si por un momento me pongo a pensar, durante la reacción química se forma el anión ciclopentadienilo y este no fuese aromático, sino que fuese todo lo contrario, antiaromático, entonces no estaría favorecida y la termodinámica haría que la reacción simplemente no tuviese lugar. Porque no se va a formar algo que sea muy inestable. Tiene que formarse siempre algo que sea más estable, ¿ya? Veamos qué ocurre con el catión ciclopentadienilo. ¿Será posible que el catión sea también o posea también aromaticidad? Veamos. Este es el catión. Este carbono, voy a asumir, es sp2, como cualquier carbocatión, es sp2. Pero a diferencia del anión anterior, aquí no hay electrones no compartidos. Y el orbital P que tenemos es un orbital vacío, ¿ya? Por tanto, tenemos un total de 4 electrones pi. Esos 4 electrones pi reflejan de que se trata de algo que es antiaromático, porque es plano, tiene dobles enlaces conjugados, son sp2, etcétera, pero tiene únicamente 4 electrones pi. 4 igual a 4n, n igual a 1 para antiaromático. Y si es antiaromático, es totalmente inestable, ¿no? Esto quiere decir que hacia la derecha nunca se va a dar este proceso. ¿Ah? Si este ciclopentadienol, 2,4-ciclopentadienol, lo protono con el ácido sulfúrico para hacer que se elimine una molécula de agua, me va a quedar como un alcohol protonado únicamente.
pero no va a tener lugar la pérdida de la molécula de agua. O sea, no se va a ir esta molécula de agua, porque esto no está favorecido, ya que esto es antiaromático, ¿no? Por tanto, se queda así, como un alcohol protonado. Entonces, vemos cómo esta propiedad tan importante de la aromaticidad determina propiedades químicas de los compuestos, ¿no? En este caso, determina el comportamiento básico, en este caso, de este alcohol, ¿ya? Bien, tenemos aquí una explicación vista desde la deslocalización de electrones, porque muchas veces, de manera muy rápida, pensamos de que apoyándonos simplemente en las estructuras de Lewis, de que si hay deslocalización de electrones, eso implica resonancia y por ende mayor estabilidad. No siempre. Vean el anión. Excelente la resonancia. Nos está mostrando el movimiento que hay de los electrones, ¿no? Y la cantidad, por consiguiente, de estructuras resonantes. Y claro, aquí hay 6 electrones pi, por tanto es aromático, ¿no? Y estas sí se dan. Sin embargo, podemos también mostrar como si existieran estructuras resonantes acá, ¿ya? Estoy haciendo una representación que sugiere una resonancia en el catión. Y entonces, si se sugiere resonancia, podríamos decir, es que entonces es muy estable. Pero cuando analizamos a profundidad y vemos de que hay solo 4 electrones pi, se está tratando de un compuesto, no de un compuesto, de un ion antiaromático, ¿ya? Totalmente inestable. Entonces no tengamos la idea equivocada de que una deslocalización de electrones sí o sí sugiere que exista resonancia. Es posible que no, como en este caso. Entonces, además de la deslocalización de electrones, tengo que ver cuántos son esos electrones pi. ¿Son compatibles con la aromaticidad? Si la cantidad de electrones pi es igual a 4n más 2, donde n es un entero, perfecto. Pero si la cantidad de electrones pi es igual a 4n, donde n es un entero, estamos mal, porque ahí sería antiaromático, ¿ya? Entonces, estamos ampliando un poco nuestro criterio a la hora de ver la deslocalización de electrones. Tenemos aquí el ion tropilio, que es el catión cicloheptatrienilo. ¿Ya? Miren ustedes, de este cicloheptatrienol va a perder una molécula de agua y nos queda el ion tropilio, que son 6 electrones pi. Porque claro, este protón, este carbocatión, no protón, carbocatión, lleva o tiene mejor una hibridación sp2. ¿Ya? Por consiguiente, hay todos son sp2, es plana, hay dobles enlaces conjugados y, lo principal, hay 6 electrones pi. Por lo tanto, el catión este es aromático, ¿ya? Este catión es aromático. En el caso del anión, imagínense si aquí existiesen 2 electrones y esto estuviese rehibridado a sp2, tendríamos el anión, ya, cicloheptatrienilo. Solo que en ese caso tendríamos 8 electrones pi. Y 8 electrones pi no es compatible con un aromático. Y me dirán, ah, es que es antiaromático. No, tampoco. Simplemente, ya, simplemente que si va a ser antiaromático, entonces no hay rehibridación. ¿Ya? En el caso del anión, no pasa de sp3 a sp2. Se mantiene como sp3, manteniendo los 2 electrones pi, los 2 electrones ya no son pi, en un orbital híbrido sp3, ¿ya? Y por lo tanto es no aromático. Estoy hablando del anión, no del catión, ¿no? Sería no aromático. Pero no tengamos la idea equivocada de que sí o sí se rehibrida, como pasó hace rato, y de que sí o sí nos da 8 electrones pi y por tanto es anti, ¿no? Que si va a ser anti, mejor no se rehibrida, ¿ya?
Y esto no es una cuestión de elección voluntaria. Esta es una cuestión netamente termodinámica. Yo siempre les digo a ustedes como estudiantes de bioquímica que algo lindo de la carrera, como la de ustedes, como la biotecnología, por ejemplo, ¿ya? Es de que en la biología ustedes ven los cambios, ¿no es cierto? Ven los cambios que hay a nivel celular, a nivel molecular, lo que ocurre. Y esos cambios ustedes los pueden explicar a través de la química, ¿ya? Pero tanto la química como lo que pudiera venir está regido por las leyes de la física. En nuestro caso, esas leyes de la física son la termodinámica. Son las leyes de la termodinámica. Si la termodinámica me dice que será más estable, se va a formar, se va a rehibridar, como pasó con el anterior. Si la termodinámica me dice que rehibridándose será menos estable, entonces no se rehibrida y se mantiene con esa hibridación, ¿ya? Entonces, el caso del anión, que no lo tengo aquí, el anión cicloheptatrienilo, de hecho no lo puse, ¿ya? Es no aromático, ¿de acuerdo? No aromático. ¿Por qué no aromático? Porque no está favorecida termodinámicamente su rehibridación. Se queda como sp3, ¿ya? Bien, ahora veamos heterociclos aromáticos. ¿Ya? Les comentaba hace un momento, ¿no? Que existen compuestos que no están formados únicamente por carbono e hidrógeno y son aromáticos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Siguen entrando. Parece que no la creían que iba a haber clases. Bien, veamos qué pasa con los heterociclos. Aquí tenemos un heterociclo bastante común en química orgánica, que es la piridina, ¿ya? La piridina normalmente tiene un mal olor, ¿ya? Aprendí a oler a la piridina cuando yo hacía el doctorado. En mi laboratorio trabajaba un grupo, otro tesista de doctorado, en una síntesis donde siempre utilizaba el piridina como disolvente, ¿no? Entonces uno entraba al laboratorio y ya sentía el olor a piridina. Es feísimo su olor, pero se lo utiliza como disolvente en reacciones químicas. Eso quiere decir que es bastante estable. Y de hecho, la piridina es muy, pero muy estable. Una estabilidad comparada con la del benceno. De hecho, tiene una energía de resonancia casi igual a la del benceno. Y eso es un reflejo de su estabilidad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros la miramos a la piridina, el nitrógeno forma parte del ciclo. Me dirán, es una amina. Efectivamente, la podemos catalogar como una amina. Pero aprendieron en todo caso en Orgánica 1, que las aminas aromáticas son menos básicas que las aminas alifáticas. Por ejemplo, la anilina, el grupo fenilo con un NH2, ¿ya? La anilina es menos básica que la metilamina, por ejemplo. Pero ahí el nitrógeno de la anilina no forma parte del ciclo. ¿Ya? Ahí sí cumple todo eso y tiene una explicación muy linda que se las enseñan en Orgánica 1, también a partir de la resonancia. Sin embargo, aquí el nitrógeno, como vemos, forma parte del ciclo. Y el nitrógeno, al igual que el carbono, al igual que el oxígeno, puede tener diferentes hibridaciones. Puede tener hibridación sp3, sp2, sp, ¿ya? Entonces, aquí el nitrógeno tiene una hibridación sp2, ¿ya? Y si tiene hibridación sp2 y hay conjugación, como estamos viendo, entonces, además es plana, la molécula tiene 6 eslabones y es plana, igualito que el benceno. Entonces, hay un sexteto aromático. Hay 6 electrones pi. Se llaman pi porque están en orbitales p. Pero me dirán, ¿y estos 2 electrones que hay aquí en el nitrógeno, qué pasa con ellos? Pues
que no forman parte del sexteto aromático, porque como se muestra acá, esos dos electrones no compartidos del nitrógeno están contenidos en un orbital híbrido sp2. Y el orbital híbrido está en el plano. ¿Ah? En cambio, los electrones pi están arriba y abajo. Y este está en el plano. No forma parte. Entonces, no es que tenga 8. Y alguna vez algún ayudante o ex ayudante vi, y le corregí en su explicación, decía, cuando se escriben adentro del ciclo, ojo, lo que decía él, porque lo había aprendido de una forma memorística, seguro. Cuando se escriben dentro del ciclo, se cuenta como electrones pi, cuando se escribe fuera, no. Mentira, no es así, ¿no? Tenemos que examinar nosotros dónde realmente se encuentran los electrones. Están en un orbital híbrido. Vale, entonces si están en un orbital híbrido, no forma parte del sexteto aromático. ¿Por qué? Porque para hacer un electrón pi, tiene que estar en un orbital p, ¿ya? P, además, solapado en forma lateral con otro orbital p. Y como ven, se parece mucho al benceno. Hay dos nubes electrónicas ahí circundando. Y resulta que al ser bastante alta su energía de resonancia, porque es un compuesto aromático, la piridina, además, se ve afectada en su basicidad. Y es mucho más básica que cualquier amina alifática incluso. ¿Ya? O sea que rompe eso de que decíamos de que las aminas aromáticas eran menos básicas que las alifáticas. En este caso, no. ¿Por qué? Porque al encontrarse los dos electrones aquí, ya, fuera del plan de donde están los electrones pi, puede venir el protón, que es una pelotita, un orbital 1s, y solaparse y compartirlos. Y formar el ion piridinio, ¿no? Y siguen los 6 electrones pi ahí, sin problema. Por eso fíjense el pK 8,8. Eso nos muestra qué tan básica es. Y el pK de acidez del catión piridinio es 5,2. Nos muestra qué tan ácida es. ¿Sí? Entonces, es aromática la base, como es aromático el ácido conjugado. Ambos son aromáticos. Y eso es producto de ¿qué? De la aromaticidad, ¿no? Esa alta basicidad de la piridina en comparación a aminas alifáticas y aromáticas se debe a la aromaticidad. Entonces ya hemos visto nuestro primer ciclo, heterociclo aromático. Ahora vamos a ver el pirrol. Así que me está pasando factura a la garganta. Ahora vamos a ver el pirrol. El pirrol es de 5, ¿ya? Y el nitrógeno forma parte del ciclo. ¿Ustedes han visto al pirrol en alguna estructura conocida? ¿Quién me puede decir? A ver. Hagan memoria. ¿Alguien recuerda cómo es el grupo? En inglés es M, el grupo hemo, digamos, de la hemoglobina, por ejemplo. ¿Cómo es? ¿Qué forma tiene? ¿No tiene pirroles? Tiene, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo vemos al pirrol, ¿ya? Pero miren ustedes el pirrol. Estos dos electrones pi, curiosamente escritos adentro, no necesariamente tiene que estar así, ¿ya? Estos dos electrones pi, ¿dónde están? ¿Están en un orbital híbrido o están en un orbital p? Porque aquí en la piridina, estos dos no compartidos están en un orbital híbrido. En cambio acá no. Este nitrógeno tiene hibridación sp2. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro orbital híbrido. Los tres están empleados. Por tanto,
estos dos electrones estarán ubicados en un orbital P. Y al estar en un orbital P, entonces decimos que forma parte del sexteto aromático. Hay 2, 4 y 2 aquí, 6 electrones pi. Y 6 electrones pi es aromático, ¿no es cierto? Vemos que tiene dobles enlaces conjugados, es una molécula pequeña, por tanto es plana, ¿ya? Todos tienen hibridación sp2, todos los carbonos más el nitrógeno. Y en total hay 6 electrones. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría con la piridina, ¿ya? Cuando el pirrol recibe a un protón, tiene que romper la aromaticidad. ¿De acuerdo? Porque estos dos electrones que van a recibir al protón forman parte de este sexteto aromático. Entonces ahí el nitrógeno se rehibrida, ¿ya? Se rehibrida y acepta ese protón, pero ya deja de ser aromático. El catión, por tanto, no es aromático. Y eso hace que el pirrol, a diferencia de la piridina, sea menos básico, ¿ya? No tengo el valor, aquí está el valor, fíjense, 13.6 el pK del pirrol. De la piridina, si me dejan ir ahí, 8,8. 8,8, 13,6, 5 prácticamente de diferencia. 5 ceros. O sea que este es 100,000 veces, 5 ceros son 10 a la 5, 100,000 veces menos básico que la piridina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los dos electrones no compartidos que posee forman parte del sexteto aromático. ¿Ya? Bien, así como está el pirrol de 5, tenemos también el furano, muy parecido, pero esta vez con oxígeno, y tenemos también al tiofeno. ¿Ya? En el caso del furano y del tiofeno, vemos que hay dos pares de electrones no compartidos. Pues bien, esos dos pares están distribuidos. Un par, como ven aquí, está en un orbital P y el otro par está en un orbital híbrido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay un total de 6 electrones pi aquí, que forman parte del sexteto aromático. Pero estos dos no forman parte del sexteto aromático. ¿Ya? Entonces, el furano, que como ven, ni se parece al benceno, ¿es aromático? Sí, es un compuesto aromático. ¿Ya? Quizás no tenga la energía de resonancia del benceno o de la piridina, pero es un compuesto aromático porque tiene mayor estabilidad que uno alifático, que uno análogo alifático. El tiofeno también, ¿ya? Fíjense ustedes que ahí hay una pequeña discrepancia en la teoría. En el libro de Waite dice, miro allá porque ya tengo el libro de Waite, en la 5ª edición creo, dice así, dice el furano es más aromático que el tiofeno. Tiene carácter más aromático que el tiofeno. Y explica, el tiofeno, dice, el azufre del tiofeno utiliza orbitales P del nivel 3. ¿Ya? Y entonces, aquí se ve, son orbitales 3P, que son más grandes que los 2P que utilizan los carbonos. Entonces dice, al ser muy grande el orbital 3P, no solapa de forma eficiente con el orbital 2P. Y por eso, explica Waite, el tiofeno tiene menor energía de resonancia que el furano. Sin embargo, la realidad es al revés. El furano es de menor carácter aromático que el tiofeno. ¿Ya? Solo que la explicación, y eso está por mediciones y cálculos, la explicación no está en el tamaño de los orbitales,
sino en el uso de los orbitales D que los tiene vacíos. Lo utiliza para acomodar de forma más eficiente a esos electrones. Y por eso el tiofeno tiene mayor carácter aromático que el furano. Pero nosotros en este nivel no vamos a entrar en discusiones de cálculos de aromaticidad, sino simplemente a definir que ambos, el furano y el tiofeno, son aromáticos, ¿ya? Y son aromáticos porque, como estamos viendo, emplean orbitales P para que se solapen con los orbitales P de los carbonos, ¿ya? Y de esa manera se tendrá el sexteto aromático, esos 6 electrones que estarán dando vueltas como en un circuito. Bien, con eso hemos visto entonces algunos heterociclos aromáticos. Preguntas. Quisiera escucharlos. Porque no sé si estoy solo. Me gustaría escucharlos. ¿Hay preguntas? Todo claro. ¿Todo claro? ¿Se entiende? Bueno. Seguimos entonces un rato ya hasta que me dé la garganta. Bien. Veamos ahora, para terminar ya esta primera parte de esta unidad, que es grande, como les dije. Vimos aromaticidad de iones, vimos heterociclos. Ahora vamos a ver policiclos. Hidrocarburos aromáticos polinucleares, ¿ya? Todo esto que vimos de la regla de Huckel, por ejemplo, y las 3 condiciones esas anteriores a Huckel para determinar la aromaticidad, se cumplen en monociclos, o sea, en ciclos que son únicos, ¿ya? Pero no necesariamente se van a cumplir en anillos fusionados como el naftaleno, fenantreno, antraceno, pireno, benzopireno, coronenos, etc. Ahí no necesariamente se cumple, ¿ya? Sin embargo, sí tenemos que decir que sí son compuestos aromáticos, pero que a medida que aumenta la cantidad de ciclos de anillos fusionados, la aromaticidad disminuye. Y esos compuestos policíclicos aromáticos, por lo general, tienen más tendencia a comportarse como un alqueno que como un aromático, ¿ya? Tienen su energía de resonancia, son más estables que un alqueno común, ¿ya? Pero cada vez, a medida que aumenta la cantidad de ciclos, cada vez menos energía de resonancia por ciclo. Y empezaremos con el caso del naftaleno, ¿ya? Y tenemos naftaleno, tenemos antraceno y fenantreno a manera de ejemplo. Pero hay otros, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre con el naftaleno? Estas son las estructuras de Kekulé para el naftaleno y para el antraceno. En el caso del benceno, habíamos visto que tienen una energía de resonancia de 36 kilocalorías por mol. En el naftaleno, midiendo a través del calor, también del calor de hidrogenación, la energía de resonancia nos da 60 kilocalorías por mol. ¿Eso qué quiere decir? Como son 2 ciclos, si lo divido entre 2, que cada ciclo tiene apenas 30 kilocalorías por mol, cuando el benceno tiene 36. Entonces, si hacemos una comparación, utilizando como unidad de comparación al benceno, encontramos que ya el naftaleno tiene menor energía de resonancia que el benceno. Por ciclo, ¿no? En el caso del antraceno, nos encontramos, y igual el fenantreno, que tiene una energía de resonancia por ciclo de 28 kilocalorías por mol. Frente a las 36 del benceno, ya empieza a marcar una diferencia interesante, ¿no? Y ni que se diga el pireno, el benzopireno, etcétera, la energía de resonancia por anillo es cada vez menor, ¿ya? Claro, aquí por ejemplo yo les digo 28 por anillo, pero son 3 anillos,
serían 84 kilocalorías por mol de energía de resonancia de todo, ¿no? Pero si lo reevaluamos y recalculamos por anillo, encontramos que tienen menor energía de resonancia que el benceno, ¿de acuerdo? Y esto que nos quede como una conclusión, que los anillos polinucleares, a medida que se incrementa la cantidad de anillos, disminuye su carácter aromático, ¿ya? Tienden a comportarse más como un alqueno que no como un compuesto aromático. Y cuando digo tienden a comportarse, me estoy refiriendo a la forma en que reaccionan. Y es que los alquenos, por ejemplo, tienen reacciones de adición, mientras que los aromáticos tienen, como ven en el subtítulo, reacciones de sustitución. ¿Qué tipo de sustitución? Electrófila aromática. Esa es la reacción o el tipo de reacción que sufren los compuestos que experimentan, no que sufren, los compuestos aromáticos, ¿ya? El benceno, bien sabemos que cuando lo queremos hacer reaccionar con bromo, por ejemplo, ya no hay reacción. Cosa que en un alqueno sí la hay, ¿ya? En el benceno no. Si yo pongo el bromo tiene un color mostaza más o menos. Con el benceno, ya, no hay cambio de color. Si lo pongo con el ciclohexeno, inmediatamente cambia de color, desaparece el mostaza. ¿Y por qué? Porque reaccionó, se adicionó al enlace doble. ¿Y qué pasa entonces con el benceno? Es que no es un alqueno, por lo tanto no se adiciona. Pero si agarro y la puntita de la espátula le pongo un ácido de Lewis, un bromuro de hierro, por ejemplo, a los minutos observo que ya no hay el color del bromo. Entonces, ¿cuál fue el papel de ese ácido de Lewis? ¿Ah? ¿Qué fue lo que hizo para que logre reaccionar este bromo con el benceno? Y al final, si yo lo miro, lo caracterizo el compuesto, voy a encontrar que se obtuvo un bromobenceno. O sea que salió un hidrógeno y en su lugar entró un bromo. Por lo tanto, la reacción es de sustitución. Pero ¿cómo se dan estas reacciones? A veces cuando ustedes estudian dicen, tiene muchos mecanismos esta parte. Pero no es verdad, el mecanismo es uno y se llama sustitución electrófila aromática. Y ese mecanismo tiene dos etapas. Una primera etapa en la que el electrófilo, aquí lo ven al electrófilo ávido por electrones, reacciona con esa gran nube nucleófila que tiene el benceno. Esta es la nube electrónica. Y entonces los electrones fluyen de aquí hacia quien los necesita, que es el electrófilo. Clac, lo ancla y lo enlaza. Entonces se forma un intermediario que le llamamos complejo sigma por el hecho de que ya este carbono que recibió el electrófilo ya no tiene hibridación sp2. Ahora ya tiene hibridación sp3. Por lo tanto, enlace sigma, ¿ya? También se denomina intermediario de Wieland, ¿ya? Es su otro nombre. Pero ha formado un carbocatión que deslocaliza la carga, tiene sus estructuras resonantes, el carbocatión, es estable, pero no deja de ser un carbocatión. Necesita él reaccionar inmediatamente. Y ahí es donde entra en juego una base. Viene la base, abstrae el protón, ¿ya? Y esos dos electrones que lo unían a este hidrógeno con este carbono, hace que se recupere la aromaticidad. Y de esa manera tenemos ya como producto un benceno sustituido. Que lo podemos ver aquí. Benceno con el electrófilo. Se forma el complejo sigma, que es el carbocatión del cual hablaba, el ion arenio o intermedio de Wieland. Y luego una base que va a estar presente ahí, abstrae un protón. Esos dos electrones regresan para recuperar la aromaticidad. Ese es el mecanismo, no hay otro, ¿de acuerdo?
independientemente de lo que les puedan decir, que pueda llamarse nitración, sulfonación, halogenación, lo que se llame. El mecanismo es único. Lo que va a cambiar de tipo de reacción a tipo de reacción es cómo se genera el electrófilo. ¿Y quién es el electrófilo que va a reaccionar? Nada más. Pero ya la reacción en sí es lo mismo. El mecanismo es lo mismo. ¿Ya? Es un mecanismo, como ven, concertado en dos etapas. Una primera etapa donde se forma, aquí tenemos el ion carbocatión. Vemos una gran barrera energética aquí, una energía de activación muy grande que hay que superar. ¿Ya? Y una segunda etapa de menor barrera energética, ¿ya? Y finalmente tenemos el producto. Ese es el mecanismo de reacción. Primera etapa endotérmica y el segundo o segunda etapa exotérmica. Vamos a dejarla aquí la clase, por favor, y la siguiente semana avanzamos las reacciones ya de nitración, sulfonación, etc. ¿De acuerdo? Así que nos vemos el siguiente jueves. Tengo entendido, por cierto,